Es normal que siga subiendo un poco la temperatura porque la placa sigue caliente y está terminando de transmitir la energía al líquido. Entonces, porque la placa ahora puede estar a más, seguramente estará a más de 300 grados y hasta que baje, pues puede seguir calentando un poco el liquidillo y... Claro, lo mismo empieza a solidificar, pero se forman tan pocos cristales que no somos capaces de notarlo. No veo que empiece a solidificar. Quizá hay alguna particulilla por encima, pero eso puede ser óxidos. Con el bismuto y con el plomo también nos pasaba. Aunque esto hemos visto que tiene unas propiedades muy diferentes a los materiales puros, por lo que... Puede ser que aquí, alrededor de esta temperatura, 223 más o menos, esté empezando. Porque ya veo unas cuantas particulillas por aquí por encima. Si esto estuviese más controlado, quizá veríamos también una diferencia en la velocidad a la que baja la temperatura. Porque no es lo mismo que baje la temperatura estando siempre líquido a que baje la temperatura y pues se estén formando cosas sólidas, ya que aunque la temperatura no se estabilice en una cierta temperatura y siga bajando, pues la velocidad a la que baja sí que varía. Pero vamos, con el sistema que tenemos aquí, esto sigue bastante líquido. El eutéctico no es, por lo que estaño 63 sabemos que no es, porque sí que se ha formado, vamos, porque no ha fundido todo a la misma temperatura, ni mucho menos. Por lo que estaño 63 no es. Yo lo apuesto por 50-50. Ya empieza a notarse esto quizá un poco más espeso. Así que yo diría que alrededor de 220, pero todavía no vemos partículas sólidas. Por lo menos no estoy viendo yo aquí... Vale. Ahí ya, mira, definitivamente, vale. Aquí en 217 definitivamente ha empezado a cristalizar. Ya hay cosas ahí, se puede ver que cuando lo muevo, se puede ver que hay cosas ahí moviéndose. Mira, mira, por ahí se ve. Cuando hago así, que luego como que pinchan un poquito la superficie de óxido. Si hago así, quito el óxido y muevo esto. ¿Lo veis ahí? No sé qué tal se ve. La temperatura es 214 grados, que quiero intentar grabarlo un poco mejor. Ahí. ¿Veis ahí? Que hago, paro y se sigue moviendo un poco. Mira. Así que sí, diría que ha empezado alrededor de 220. Entre 220 y 214. Bueno, 217 es cuando hemos empezado a verlo. Vale. Ahora voy a separar y volver a ver si podemos... Ahí, hacer esto con una mano es un poco complicado. Vale. Ahí definitivamente ya tenemos mucho sólido. Vosotros no lo notáis, pero yo noto que esto está espesito. Y debería bajar hasta 183, que es lo que vamos a intentar observar. Vale, pues mira, a 225 empieza a solidificar la de 45% estaño, el resto siendo plomo, 45-55. A 218 empieza a solidificar la de 48% estaño, 52% plomo.
y la de 50 empieza a solidificar a 214. Por lo que yo diría que tenemos un poco menos de 50% de estaño. Así que efectivamente, estaño puro no es. Quizá 45% estaño o 40% estaño no, porque la de 40% estaño empieza a solidificar a 238 y a 238 esto seguía muy liquidillo. Así que diría que por lo menos un 45% de estaño. Por lo menos un 45% y no más de un 50%. Entre 45 y 50% de estaño y el resto siendo plomo. Porque si nos vamos al otro lado, tenemos que, por ejemplo, una que tiene un 3% de plata empieza a solidificar. Mira, esto ya está súper espesito. La que tiene un 3% de plata solidifica a 227, pero eso ni de blas. Empieza a solidificar a 227. Y luego, nada, con indio las ignoramos todas. Y nada, tiene que ser eso. Porque luego hay aquí una que es 95,5% estaño y 4% bismuto, empieza a solidificar a 220. Pero a 216 es sólida, con lo cual sabemos que esta no es tampoco. Y de todas formas, bismuto esto no tiene... Quizá tiene un porcentaje chiquitín de contaminación y todo eso, pero vamos, que seguramente es plomo y estaño. Así que eso, no menos entre 45 y 50% estaño. Y este es el método que hemos utilizado para determinar la pureza de este estaño. Que, vamos, se le llama estaño a esto, técnicamente deberíamos llamarlo plomo, no estaño, ya que tiene seguramente más plomo que estaño, pero se le llama estaño a las aleaciones que se utilizan para soldar. Que esto es soldadura, no es soldadura fría, pero es pues la soldadura más fría. Porque, vamos, es de todos los tipos de soldadura que hay, es la más fría de todas, porque luego ya cualquier soldadura que sea por arco eléctrico está muchísimo más caliente. Y luego las soldaduras que se le llama soldadura de plata, o una que se hace con aleaciones parecidas al bronce, pues esas están mucho más calientes. Empiezan a fundir a 600, 700 grados. Y mira, esto está aquí ya casi solidificado. Y a 183 debería ser la menor temperatura que alcanzaríamos con esto todavía. ¿Y ves esto? ¿Qué textura más rara tiene? ¿Qué es lo que os digo? Que parecen como... Es que es totalmente diferente. Estáis viendo que es totalmente distinto. No es como lo otro, porque antes el plomo lo que hacía era solidificar por las paredes, pero el centro estaba líquido, porque estaba todo a la misma temperatura. El plomo de las paredes y el plomo del centro estaba todo a la misma temperatura, porque estaba el sistema enfriándose. Esto no. Esto tienes una mezcla ahí y está solidificando todo mientras baja la temperatura. Estamos en 185, no deberíamos tardar. Oye, como baje de 183, ya sí que va a ser un poco raro, porque sí que hay aleaciones que bajan de 183. También puede ser por la precisión del termómetro, ¿eh? Pero si baja mucho más de 183, sí que podemos tener algo un poco extraño, ¿eh? Porque si, por ejemplo, si bajase a 181 o 180, pues lo consideraríamos error del termómetro. Pero si a 170, por ejemplo, seguimos líquidos, que no lo creo, pero vamos, ahora lo comprobamos. Si a 170 siguiésemos líquidos, ya habría que mirar otras cosillas. Entonces hemos quedado que ha empezado a solidificar a 220. Mira, ya se nota. Nos estamos acercando a la temperatura a la que solidifica el eutéctico. Que el motivo por el que todos, si nos fijamos en el papel en lo de antes, casi todas las aleaciones llega a un punto en el que solidifican a 183 grados. Como que la temperatura mínima que alcanzan es 183, que es la temperatura en la que estamos ahora. Y eso se debe a lo que os decía de que se van formando... ¿sabes? No es que se formen cristales. Si tienes la que tenemos, imagínate, si tienes un 50-50, no es que a una temperatura se te empiecen a formar cristales de 50-50 y esos cristales vayan creciendo y tengas líquido a 50-50. Eso no es lo que ocurre. Lo que pasa es que se te forman unos cristales con una
aleación que no es 50-50 y el líquido se queda con una aleación que tampoco es 50-50. ¿Sabes? Como se te forma a lo mejor una aleación de 70-30 y luego te queda un líquido con una aleación, pues, con el metal restante. ¿Y qué es lo que pasa? Que llega un punto en el que todo ese metal restante que queda en el líquido es el eutéctico. Y por eso la temperatura mínima de fusión de muchas de las mezclas es el eutéctico, porque llega un punto en el que tengas la proporción que tengas, siempre te va a quedar esa aleación final eutéctica, que es lo que tenemos aquí, que es lo que estamos observando. ¿Ves? Ahora tenemos un sólido que tendrá una proporción que pues, desconocemos, y tenemos el eutéctico solidificando, seguramente. Por eso ahora hemos alcanzado este equilibrio a la temperatura eutéctica. Y hasta que ese eutéctico no solidifique, no va a disminuir la temperatura. Esto es una hipótesis, como había una serie de dibujos de unos dinosaurios que al final de los episodios siempre había uno que decía, tengo una hipótesis. Pues esa es la hipótesis que tengo, que ahora mismo tenemos una mezcla. Tenemos una mezcla de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos unos cristales con una cierta composición que han ido solidificando. Y lo que nos queda en el centro es lo que teníamos antes, por ejemplo, con el plomo. Es una mezcla que ahora mismo es el eutéctico, pero al ser el eutéctico, solidifica todo a la misma temperatura. Y tenemos eso, tenemos ahora un líquido eutéctico que se está manteniendo a la misma temperatura mientras termina de perder la energía que tiene. Y cuando la pierda, solidificará todo a la misma temperatura. ¿Ves? Por eso es que guay, qué guay, ¿ves? No está disminuyendo la temperatura. ¡Qué chulo! No está disminuyendo la temperatura. Y ahora es eso, seguramente tenemos aquí líquido eutéctico y cristales de material no eutéctico con una proporción diferente. Esto es una cosa que podemos utilizar para tratar como un primer paso de concentrar el estaño, porque si tenemos aquí, por ejemplo, a lo mejor un 45% de estaño y 50% de plomo, pues lo fundimos y al estar en este... Fíjate, mira, ya se está poniendo mucho más duro. Voy a dejar... Tengo la mano súper cansada de apretar ahí. Cuando tenemos este estado en el que llegamos a la temperatura del eutéctico y tenemos el líquido eutéctico, pues si esto lo filtrásemos de alguna forma o lo exprimiésemos para sacar ese líquido, pues ese líquido tendría un 63% de estaño, superior al 45 o 50 que tenemos en un principio. Quizá no merece la pena perder tanto material porque en el sólido sigue habiendo mucho estaño, o sea, eso no nos merecería la pena perder tanto material solo para concentrarlo quizá un 15 o 20%, pero es algo a tener en cuenta. ¿Y veis? ¡Qué guay! Se está manteniendo en la temperatura del eutéctico hasta solidificar. Vale, ya lo hemos comprobado, lo voy a dejar ahí para descansar un poquito. Y voy a dejarlo, cuando baje de 180, voy a, por el tema de precisión, bueno no, cuando baje de 182, porque tengo mucha confianza, cuando baje de 182 voy a intentar retirar esto y debería estar solidificado. Ahora mismo sigue quedando líquido, pero voy a clavarlo ahí bien, porque el tema que puede pasar es que se nos separe, ¿sabes? Que se rompa. ¿Ves? A ver, cuando baje de 182, lo levanto y a ver qué pasa. Vale, estamos en 182, en cuanto baje a 181,9 lo intento levantar. A ver... ¡Ole! ¡Solidificado! ¡Ole! ¡Brutal! Vale. Brutal, tremendo, tremendo. Pues hemos comprobado que efectivamente esto de aquí es verdad. Y la composición que tenemos
quedado estos apuntes que te cagas. Pues mira, ¿ves? Tenemos aquí que he empezado a solidificar entre 225 y 228 por 200... 218 ya había empezado a solidificar, por lo que tenemos... Esto está un poco por encima. Yo diría 45, porque a 238 todavía estaba líquido. Así que diría 45-55. Es la proporción que tenemos. Porque cualquiera de estas, por ejemplo, ¿ves? 179, 179, 179, 268, 296... Esto de 183 ha sido súper exacto. ¿Ves? Aquí no hay ninguna que tenga el 183. De hecho, aquí hay una vez que pone 95. Esto es una aleación. Hay unas cuantas aleaciones de estaño, plomo y bismuto, que algunas con indio y con cadmio, que tienen puntos de fusión más bajos que la temperatura de ebullición del agua, que se utilizan para diferentes cosas. Hay algunos que se colocan por ejemplo, en sistemas de estos de seguridad, cuando hay incendios, pues el sistema antiincendios tiene como el tapón hecho de una de estas aleaciones, y cuando se calienta un poco por el fuego, se funde y se abre y sale el agua. Eso, que de estas dudo que tengamos ninguna de estas, porque la temperatura final de solidificación ha sido súper precisa. Y aquí no veo ninguna, ¿sabes? A ver, esto de 179, pues quizá un poco, pero no. No, fíjate. No. Estamos en este lado. Solo estaño y plomo. Yo diría 45%. ¿Yale? ¿Ya ves? Pues ha estado muy guay. Muy guay. Vale, pues tenemos aquí bismuto, plomo y la mezcla de plomo y estaño. Tengo aquí un poco más de estaño, que es mezcla también de estaño y plomo, y otro lingote. Pensaba fundirlo todo, medir la proporción de esto, que es lo que era el objetivo principal de este vídeo, luego medir esto, medir la proporción, quizá la proporción de cada uno, y luego mezclarlo todo y hacer lingotes para en algún momento terminar de purificarlo. Esos que se escuchan pueden ser las pipetas estas rompiéndose. La del bismuto seguro que se ha roto. Cuando lo fundamos y la saquemos de ahí, lo veremos, pero seguro que se ha cascado. Pero eso, que por hoy suficiente. Vamos a fundir estas dos cosillas, a ver la diferencia de peso. Vamos a volver a pesarlas para acordarme del peso, me lo voy a apuntar. Y las vamos a fundir aquí. Vamos a hacer una pepitorra con cada una de ellas. A ver cuál es el peso final.